Hablar con Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, sobre esta problemática, pero sobre todo con el número, ¿no? 600% de aumento desde que se sancionó esta ley hace 3 años que, a ver si coincidís conmigo, Fernando, no ayudó a nadie, a ninguna de las partes. Buen día. Bueno, buenos días. Sí, en primer lugar, el problema del alquiler es un problema que viene desde hace muchos años en Argentina. Sin embargo, hay que decir que antes de la sanción de la ley, entre el 2011 y el 2019, los alquileres estaban aumentando por debajo de la inflación. Lo que pasó después de la sanción de la ley, y esto es un dato que está reflejando, es que los alquileres aumentaron por arriba. La otra cuestión es que la cantidad de unidades que estaban en oferta disminuyeron. Muchos propietarios terminaron sacando del alquiler y apareció también un fenómeno nuevo que no estaba antes, que era el del alquiler temporario, que hoy todos los estudios muestran de que tiene una rentabilidad 3 veces superior al alquiler permanente. Esto si le sumamos algunas cláusulas de la ley, que es que los alquileres duran 3 años y no 2, y que se regula el contrato una vez al año, se aumenta, y esto genera que los propietarios sienten que pierden durante todo el año, y los inquilinos sienten que pierden al año, que aumentan con una inflación del 100% como estamos viendo. Entonces la verdad que es una ley que a nadie le gusta, que todos critican, pero que si bien el ministro Massa dijo que le iba a derogar, hoy sigue vigente. Entonces hay mucha gente que está esperando que esa ley, a ver qué pasa, para poder renovar los contratos. Mientras tanto, la poca oferta que hay hoy está por arriba del 100% y en promedio está 150%, pero hay casos donde los propietarios para renovarla están pidiendo hasta un 200% de lo que se pedía una vez atrás. Estamos hablando de una de las leyes clave de la economía, ¿no? De cualquier teoría económica. Hay muchísima demanda de alquiler, pero nula o prácticamente escasa oferta, producto de que los propietarios no quieren colocar en alquiler sus departamentos, sus casas, sus viviendas, porque no les conviene en definitiva. Sí, el otro tema también es que la ley pretendía blanquear un mercado que es muy informal, y de hecho si hoy tenemos la cantidad de viviendas en alquiler que tenemos es porque hay mucha informalidad, hay mucha gente que pacta de manera informal entre inquilinos y propietarios, por un lado para no aumentarles tanto, porque entiende que la situación no es la misma, gente que lleva muchos años, con lo cual también el propietario está buscando inquilinos buenos, digámoslo así, en el mercado, entonces también acepta muchas cuestiones que no estaban previstas en la ley, con lo cual la informalidad es muy grande. De hecho, la AFIP, por la ley, tienen que estar todos los contratos declarados en la AFIP y hay solamente 30.000 contratos declarados, con lo cual es muy baja la formalidad que logró esta ley, pero obviamente genera estas consecuencias de aumentos muy, muy fuertes, y eso obviamente repercute mucho en la población, sobre todo teniendo en cuenta la inflación que está viendo en este momento. Claro, igual Fernando, ¿cómo te va? Buen día. José Costa te saluda. Son aumentos muy fuertes después de estar 12 meses pagando el mismo precio en un país donde tenés 140%, 130% de inflación proyectada. El que tiene que renovar. O sea, si bien es un golpazo, durante 12 meses vivió en una realidad paralela ese inquilino, y mientras también el dueño de la propiedad vio cómo perdía poder adquisitivo ese dinero que muchas veces los dueños de las propiedades, a ver, hay que desmitificar, no es que son grandes corporaciones, muchas veces son matrimonios de jubilados que en otro tiempo en la Argentina pudieron tener una segunda propiedad y pensando, bueno, con esta segunda propiedad voy a tener un reaseguro porque si la jubilación no es buena y demás, y en 12 meses perdieron la mitad de ese valor adquisitivo también. Tal cual, por eso lo que yo te decía antes, que es que durante el año que no aumentas, el propietario siente que pierde, entonces está descontento con la ley. Y el día que le llega al inquilino el aumento, que es el 100% por la inflación, sienta que pasa de pagar 100.000 pesos a pagar 200.000, con lo cual es una ley que perjudica a los dos y que ninguno de los dos está contento. Y después el otro tema que bien decías vos es que muchas veces cuando se piensa en medidas, se piensa, digamos, en como funciona en Europa, pero en el mercado europeo hay fuertes concentraciones de propietarios. Acá, como bien vos mencionabas, la mayoría son entre 1 y 3 propiedades por propietario, con lo cual es la clase media que tiene una propiedad y que la alquila. Y frente a esto, Fernando, entonces, ahí también, frente a este panorama, nuevamente en el debate, sale en el debate público este impuesto a la vivienda ociosa frente a propietarios que dejan su departamento, su casa, su vivienda sin alquilar por decisión particular, por derecho, digamos, constitucional de la propiedad privada, que no quieren alquilarla, pero nuevamente en el debate público este impuesto a la vivienda ociosa. ¿Qué significa y por qué se aplicaría?
Bueno, en primer lugar, los datos censales muestran que el 20% de las viviendas estarían vacías. Pero ahí hay, no digo un error, pero sí una diferencia entre lo que marca el censo y lo que es la realidad. Es que el censo, el día que va a censar, si está cerrada la vivienda, pone cerrada. Pero después, cuando uno analiza más profundidad, esa vivienda que está vacía, en verdad puede ser un consultorio médico, Claro. puede ser un estudio contable, puede ser un depósito. Muchísima gente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que vive en el interior, viene a atenderse a hospitales de la ciudad, y eso implica que tiene su casa, su segunda vivienda. Entonces, cuando uno desagrega eso, ve que entre el 6 y el 8% están realmente vacías, y muchas en venta, y muchas obviamente que van a estar en alquiler y que están en porcentaje. Obviamente con una retracción en la oferta del último tiempo, pero no es ese 20% que se espera. Y aparte, esto que te decía de Europa, en Europa es muy fácil detectar las viviendas vacías, por un lado por la institucionalidad que tiene Europa, y por otro lado porque son grandes corporaciones que tienen una cantidad muy grande. Aquí, como decíamos recién, es muy difícil comprobar eso, con lo cual lo más probable es que genere el mismo impacto que la ley, porque la ley, cuando preveía esto de 3 años, era para darle más previsibilidad. Lo que generó es que muchos propietarios en 3 años no quiero tenerlo en alquiler sin saber con lo que pasa en Argentina en 3 años. Entonces prefiero dar 2 años y renovando. Acá pasaría lo mismo. Si yo pongo un contrato o un impuesto, lo que va a generar es que muchos propietarios terminen sacándolo y no incorporándolo. Entonces a veces hay que tener cuidado con la idea de la política pública y su aplicación. Fernando, ¿este es un fenómeno solo del área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y alrededores, o es un fenómeno también que afecta mucho a lo que es el resto del país? Mirá, el fenómeno más grande se da en la Ciudad de Buenos Aires. Pensemos que el último censo marca que el 40% de los porteños alquila. Esto era un fenómeno, en el 2000 era el 20% solamente. O sea que la Argentina está pasando un proceso de país de dueños a país de inquilinos. Y eso se ve fuertemente en los datos censales. Por supuesto que en el interior es menor, a excepción de las grandes ciudades, Mar del Plata, Rosario, tiene fenómenos muy fuertes. Y ahí agregale en ciudades como Villa La Angostura, ciudades como Mar del Plata o la costa atlántica, que aparece lo del alquiler temporal. Con lo cual, este fenómeno está más localizado. Obviamente, en las ciudades más pequeñas la propiedad sigue siendo mucho más fuerte, pero a nivel, digamos, las grandes ciudades están sufriendo este fenómeno, sobre todo, decía, me olvidaba de Córdoba, también una ciudad que está sufriendo un fuerte proceso de estilización y que los precios obviamente están en esta dinámica que estaba mencionando. Bien, bien. Fernando, muchísimas gracias. Es una problemática que afecta a casi 9 millones de argentinos, 9 millones de inquilinos que están preocupados por su futuro con una ley que, decíamos, no funcionó, que cumplió en las últimas 24 horas 3 años sin ningún tipo de beneficio para ninguna de las partes, ni para los inquilinos ni para los propietarios, y la necesidad sí de que haya una reformulación, una derogación, y que la campaña política también se ocupe de esta gran problemática que hay en nuestro país. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, buenos días. Muchísimas gracias.